Bueno, compañeros, creo que estamos la mayoría y por respeto a los que ya se conectaron. Nada más, bueno, aquí tengo a don Luis Álvarez. El tema que nos corresponde en la sesión de trabajo tiene que ver con el 6906-2025, que tiene que ver con el reglamento de organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, y para lo cual, pues en el acuerdo se acordó, ¿verdad? Que pues hicieron una sesión de trabajo para las explicaciones del caso. Entonces, para lo cual le doy la palabra a los compañeros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Adelante. Aló, buenas, ¿me escuchan? Buenas tardes, Gilbert. Yo sí escucho bien. Igualmente se escucha bien. Buenas tardes, don Gilbert, ¿cómo va todo? Y bueno, y todos ahí. Creo que Rocío es la que iba a exponer un segundito nada más. Estaba con una Sí, llamada. claro, se escucha bien. Sí. Ok, perfecto, adelante. Entonces, quedamos a la espera de la exposición. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas Espero que tardes. todos se encuentren. Saludos. A ver, sí, básicamente nosotros solicitamos la, eh, la sesión de trabajo para escuchar, digamos, sus comentarios con respecto a la propuesta que tenemos para el reglamento y su aprobación para que entre en vigencia lo antes posible. Esto por cuanto en el capítulo 10 de este reglamento, con la nueva ley se nos habilita en casos especiales de poder hacer, apoyar, digamos, o continuar con el apoyo en el tema de los servicios o servicios que se le compran a las asociaciones, en este caso como la asociación de instancia, para poder seguir dándoles el apoyo aunque la licitación no haya salido. Entonces, eso es básicamente lo que nos compete aquí, más bien escuchar sus comentarios y temas con respecto al reglamento, porque realmente creo que lo único que falta, Capi, si no me corrige usted, es la aprobación por parte del Consejo del reglamento para entrar en vigencia. Creo que Edwin no está escuchando. Listo, aquí estamos. Es que Capi tiene un problema ahí con la computadora de él y no se escucha muy bien. Listo, Rosy. Okay. No, básicamente, Edwin, lo que queremos es estar claros que lo único que nos falta es la aprobación del Consejo por el tema del reglamento y más bien lo que queremos es escuchar los comentarios que ellos tengan, ¿cierto? Bueno, tengo entendido que esta es una sesión de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos donde se va a analizar el convenio. No sé cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar la Presidencia de la Comunicación para ir viendo el convenio, si lo van a leer todo o si va a ser por observaciones. En realidad el convenio es un documento que... Compañeros, disculpen, tal vez para Edwin y para Rocío, no, esto no es una convocatoria de comisión. No entiendo por qué yo leyendo hoy el acuerdo, este Consejo Municipal remitió o remitimos, porque entre esos iba mi voto, a sesión de trabajo y no a comisión, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente una sesión de trabajo para conocer el, el reglamento que ustedes nos están presentando al Consejo Municipal. Ok, muchas gracias, Gil. En realidad, si es así,
Entonces, más bien nosotros quedamos a la espera de las consultas porque este reglamento fue el que se aprobó y que don Luis Álvarez también le realizó las observaciones del caso en su momento. Ya que sale de una reunión que se había realizado con la gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde se había analizado también la propuesta de cómo actualizar los reglamentos a la nueva ley 10.526, si no me equivoco, o 15.526. Ok. Sí, Gilbert, de nuestra parte el reglamento está aprobado y más bien estamos a la espera de los comentarios de parte del Consejo para ya entrar la entrada en vigencia del reglamento, porque ya don Luis Álvarez había hecho sus comentarios, sus aclaraciones, ya se habían hecho las correcciones, ya quedó aprobado por parte nuestra y lo que estamos esperando es la aprobación por parte del Consejo. Eso es todo. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya, adelante. Gracias, Gilbert, y buenas tardes a todas y todos. Vamos a ver, había una propuesta de convenio que nos ayudó a redactar el asesor legal y posteriormente, que fue lo que origina el acuerdo de referencia que nos tiene hoy acá, el Comité de Deportes manda una propuesta donde hacen algunas modificaciones. Yo más bien considero, si lo tienen a bien, que sería bueno que pudiéramos profundizar en las observaciones que hace el Comité de Deportes del reglamento que hizo don Luis Álvarez, ¿verdad? Había un cuadrito donde está del lado derecho la propuesta de don Luis Álvarez y del lado izquierdo las propuestas de incorporación que hace el Comité de Deportes. Entonces, más bien yo diría que, no sé cómo lo ven, de que fuese el Comité de Deportes el que nos explicara las distintas observaciones que hacen en cada uno de los artículos, ¿verdad? Propiamente que incorporaron o que modificaron. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Solo al puro inicio, por ejemplo, en los temas de los considerandos, ¿verdad? Pero en los considerandos no, ya les digo. En el artículo 1, por ejemplo, se habla de que la persona jurídica inscrita ante la Junta Directiva está para efectos de elección, ¿verdad? Eso es lo que nos decía don Luis Álvarez. Ustedes agregaron también para poder recibir donaciones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas son las que sería bueno ver. Por ejemplo, también donde habla en el inciso 7 de ese artículo 1, en asociaciones deportivas, don Luis Álvarez lo dejó, digamos, sin el tema del ICOER. Ustedes incluyeron el tema del ICOER, ¿verdad? Cuando se habla de la definición de una asociación deportiva. Por ejemplo, don Luis Álvarez nos decía, ente, organización, asociación o fundación debidamente constituida encargada de controlar, ejecutar, facilitar y promover lo relacionado con la recreación y deportiva domiciliado en el cantón en estrecha coordinación con el Comité Cantonal de Deportes. Ustedes lo ampliaron donde incluye el tema de debidamente constituida, aprobado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Entonces, digamos, ese tipo de cositas sería bueno, pues, escuchar las justificaciones del Comité de Deportes, sin decir, digamos, si en este momento si estamos a favor o no de las incorporaciones que hacen. A ver. Versiones del cuadro. Uno que se le había enviado a Luis Álvarez, en el cual ya se habían hecho todos los cambios con la ley. Donde habíamos arreglado todas esas cosas que Ulises está diciendo. Y un segundo cuadro que es el que compara el reglamento que envió Luis Álvarez al Consejo con el que nosotros o el que la Junta Directiva del Comité de Deportes aprobó.
La diferencia entre uno y otro. Pero a partir del punto 7 es que está la primera diferencia con el reglamento que presentó Luis Álvarez. Yo creo que nosotros se lo habíamos pasado a Luis, no sé si Luis lo tiene por ahí. Yo lo tengo aquí abierto, pero no sé si él lo tendrá. Compártalo. Bueno, ¿Por qué? porque yo no estoy conectado aquí, ya sí. Tal vez si nos lo proyectan. Dígale, sí, Cap- dígale que ya Sí, ya lo vamos a proyectar. Denos un momentito, es que la compu no quiere conectarse y está en la compu de Capi. Ya lo pasamos, ya estamos solucionando. Ya Rebeca está solicitando para compartir. ¿Pueden ver el cuadro compartido? Sí, ahí se Sí, ve. señor. Ok. Este cuadro es el reglamento. A mano derecha está el que Luis Álvarez nos había enviado como propuesta. Y a mano izquierda está el que nosotros o el que la Junta Directiva aprobó. La primera modificación está en la primera parte, en la definición de siglas, hasta el artículo 7º, que es donde empieza a cambiar ya la numeración del convenio. El 7º es que igualmente el artículo 169 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa establece, artículo 169, permiso de uso en los bienes de dominio público. La administración podrá otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora de la disposición del bien. En todo caso, se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la administración. La revocación no deberá ser introspectiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. No sé si es que si vamos a irlo uno por Ulises, uno, no sé. adelante. Seguimos No, entonces. Yo levanté la mano, perdón. Ok, perdón. Gracias. No, yo ahí tengo una duda, porque el código municipal, ¿verdad? Que es
en buena medida regula el tema de los bienes de dominio público municipales, ya contempla un artículo propio para este tipo de casos. Mi pregunta es, incorporar otra normativa, ¿verdad? Que no es tan específica como la que contempla el Código Municipal, máxime cuando hablamos, ¿verdad? Y acabamos de tener pues varias semanas de análisis con el tema de gimnasia y la importancia de la fiscalización, de si una asociación o un grupo, etcétera, lucra, o cómo maneja las finanzas. Me inquieta un poco o me llama la atención, ¿verdad? El asunto de no circunscribirnos únicamente a lo que contempla el Código Municipal, ¿verdad? Y abrirlo digamos, a lo que contempla este 169, que no es tan específico, ¿verdad? De la Ley de Contratación Administrativa, no es tan específico como lo viene siendo, por ejemplo, el 180 del Código Municipal. Entonces ahí sí también me gustaría ver si Luis Álvarez puede hablarnos un poco al respecto de esto, porque pues sí, ¿verdad? Es importante que si un grupo va a utilizar instalaciones de dominio público, el que se pueda fiscalizar, ¿verdad? Tal cual y como lo dijimos hace un par de semanas con gimnasia. Entonces la pregunta sería para Luis Álvarez. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todas, a todos de nuevo. El tema aquí es que el reglamento es parte del bloque de legalidad y algunas normas del Código Municipal, pues evidentemente pueden ser operativizadas vía reglamento. Si el interés del Consejo es precisamente que se autorice la habilitación de contratos o convenios de uso en precario, pues tendría que quedar necesariamente en el reglamento. Entonces, más bien, aquí la discusión es técnica, política. ¿Ustedes quieren que esa norma esté? ¿Puedo, Gil? Adelante, Ulises. Gracias. Sí, vean, compañeros, compañeras. En este momento, pues la auditoría tiene en análisis un asunto que está en buena parte relacionado con si es viable, digamos, si no hay ningún problema con que bienes de dominio público se den en administración, o no en administración, sino que se den en uso, ¿verdad? En uso a título precario. Eso implica varias cosas, varios MBs que ha hecho don Luis Álvarez hablan de una limitación que se tiene, por ejemplo, cuando se da algo a título precario, ¿verdad? De que no se puede restringir, por ejemplo, para el uso ordinario de las y los limitas, ¿verdad? Si nosotros abrimos esa posibilidad de que más grupos que no sean los que contempla el 180 del Código Municipal utilicen instalaciones público-deportivas, podríamos, ¿verdad? Incurrir en algo que vendría siendo contrario a lo que estipula, digamos, esa recomendación jurídica, de que no podemos restringir el uso ordinario de los bienes de dominio público, ¿verdad? Si, por ejemplo, ¿verdad? Una sociedad anónima utiliza el polideportivo una X cantidad de veces al semestre, y eso impide que se pueda hacer un uso ordinario de las instalaciones del Polideportivo de Belén, podríamos estarnos metiendo en un problema, ¿verdad? Es una posibilidad. Entonces, yo desde mi punto de vista considero que no es oportuno que algo que al día de hoy no existe, vigente, en el convenio vigente, o perdón, en el reglamento vigente, se habilite en este reglamento, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, yo sí lo veo que puede resultarnos contraproducente. Además, porque fue muy clara la discusión, ¿verdad? No se puede lucrar con las instalaciones público-deportivas. ¿Cómo fiscalizamos si quien las utiliza de manera de uso a título precario tiene pues sus libros legales, no del Se está acceso que los podría escuchando tener todo, compañeros. otra asociación que esté bajo el 180 del Código Municipal? Llámese sociedades de la Ley 218 o de desarrollo comunal. Más bien la consulta, don Luis, cometemos una ilegalidad nosotros meterlo. Vamos a ver. El tema es este. El uso en precario
como todo, es un instrumento, una herramienta, que puede ser muy útil, pero también podría eventualmente caer en ciertas situaciones que en la forma en la que se usa pueda generar alguna afectación. No es que el instrumento sea ilegal o sea válido. Evidentemente el uso en precario es permitido, porque es una figura que legalmente está establecida. La pregunta sería más bien si ese uso en precario desnaturaliza el uso que tiene el inmueble. Entonces acá, si el inmueble está destinado a un servicio público y el uso en precario es excluyente de ese servicio, puede darse un cuestionamiento que no tiene que ver propiamente con el uso en precario, sino con la forma en la que se usó la figura. Y aquí, pues, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a controlar que efectivamente ese instrumento se mantenga entre los márgenes? Creo que el problema de ponerlo es que también tendría que tener unos parámetros de regulación, como en todo. Es como subirse a un carro sin frenos, ¿verdad? Es igual, tiene que tener un peso, un contrapeso, algún instrumento de control que diga si lo vamos a poner, ¿cómo nos garantizamos que no sea excluyente el uso público? Por ahí creo que diría la línea. Entonces, si ustedes dicen, bueno, sí, queremos dejarlo, ¿cómo garantizamos que no se nos convierte en un sistema sin control, en un carro sin frenos? Totalmente de acuerdo, don Luis. Muchas gracias por la aclaración. Si continuamos, compañeros. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Ok, vamos a ver. Yo creo que este tema que dice don Ulises está totalmente salvado desde el año 2015 porque ya fue un tema de discusión de si los comités de deportes podrían o no firmar convenios a título precario con organizaciones públicas o privadas. Y hay dos criterios de la Procuraduría General de la República y uno directo para el Comité Cantonal de Deportes, que es el C10-2014, donde se dice que se ratifica todo lo que el criterio C352 de 2006 de la Procuraduría lo mantiene. Y del 2006 dice, los comités cantonales de deportes y recreación son órganos colegiados, inscritos e integrados a la estructura administrativa de la respectiva municipal. No obstante, en virtud de la personalidad jurídica instrumental conferida por el legislador, están facultados para realizar, con independencia de la municipalidad a la que pertenecen, todos aquellos actos y o contratos que requieren para el cumplimiento de sus fines, etcétera. Esto ya es materia que en algún momento ya se había revisado en la municipalidad en el año 2015 y que está integrada en el reglamento anterior. En el reglamento anterior también se decía que el Comité de Deportes autorizaba que el Consejo Municipal autorizaba al Comité de Deportes a firmar estos convenios. Si no me equivoco, era el artículo 61, donde dice el Comité de Deportes, el actual, ¿verdad? Estoy hablando del reglamento actual, que todavía se mantiene el articulado en este que estamos presentando. Dice, el Comité Cantonal de Deporte y Recreación será el responsable y administrador general de las instalaciones municipales deportivas y recreativas, dispuesto así en el convenio de uso, administración y mantenimiento de instalaciones recreativas suscrito por la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal. El actual convenio que tenemos de instalaciones, esto es mío, el actual convenio que tenemos de instalaciones dice lo mismo, o sea, se mantuvo el mismo articulado. Y después cito lo que dice el artículo 61. Además, podrá conceder la administración a las asociaciones adscritas del Comité Comunal de Juntas, concesiones e instalaciones deportivas de su administración y mantenimiento, sin que por esta razón sea su responsabilidad y no para subarrendar las instalaciones. Yo comprendo perfectamente lo que dice don Luis Álvarez, pero el tema del control por la parte de lo que mencionaba don Ulises, se hace en los convenios.
Ahí es donde nosotros hemos históricamente integrado las cláusulas para que los convenios no sean desproporcionados y no le cambien el uso al bien inmueble. Así es como lo hemos, más bien, ustedes pudieron darse cuenta en todo el debate que hubo con el tema de gimnasia, que nuestros pedimientos para que se firme el convenio son suficientemente estrictos y en algunos casos trataron de flexibilizarlos para que las asociaciones pudieran, qué sé yo, lograr que se firmara el convenio. Pero esto no es nuevo, esto está así desde hace 20 años que nosotros firmamos este tipo de convenios. Lo que significa, don Luis, que en el convenio de administración es donde se definen los alcances y ahí se pueden meter o están incluidas las medidas de control que se dicen. Aquí el tema es que si no que estamos metiendo esto para que quede más claro y no se preste a malas interpretaciones. Lo que es la firma de un convenio de uso de menial y la firma de un convenio de administración, que es completamente diferente lo que se dice en el artículo 181 de la nueva ley, porque ese artículo 181 se refiere directamente a lo que es la aplicación de la ley en un convenio de administración, que es completamente diferente a un convenio de uso de menial. Tal vez entonces una idea podría ser que casualmente hay otro MB, un informe remitido por la asesoría legal, en el cual también se ve indicado que en adelante todos los convenios tendrían que estar aprobados por el Consejo. Entonces, sí, efectivamente, y yo coincido en que el instrumento en el cual se puede regular y garantizar eso es en el convenio, pero entonces el mecanismo de control pues sería que el Consejo apruebe todos los convenios como originalmente se había indicado y puede quedar bien claro en el acuerdo o más bien en el reglamento para que en adelante entonces no haya duda de que hay un mecanismo de control, pero yo coincido en que el instrumento que podría constituir ese parámetro es el convenio. Ahora, otra vez, el uso en precario, que en realidad es cuando no tenemos un arrendamiento, es un uso autorizado ahí en un plazo X, que no puede ser muy extenso tampoco. Uso en precario es el convenio típico con la Asociación de Gimnasia. Es el típico caso de uso en precario. Y los parámetros casualmente los definimos. Nada más que tomen en cuenta lo complicado que a veces es llegar a los acuerdos de ese convenio. Vean cómo nos ha costado en ese caso en particular, pero eso no quiere decir que todos van a ser así. Pero coincido en que el instrumento tendría que ser entonces el convenio y lo pueden dejar en el reglamento. Buenas tardes. Disculpen que meta la cuchara así. Carlos Lanzas, un placer y buenas tardes a todos. Con ocasión a lo que dice el licenciado Álvarez, lo último, y es un tema que al interno de la Junta del Comité lo hemos conversado, yo como asesor directo del Comité, es que más bien la idea del reglamento es que si bien es cierto, tenemos claridad absoluta de que la reforma anual 180 establece que las instalaciones deportivas de las municipalidades pueden ser administradas directamente por la municipalidad o sea, el comité mediante convenio, y que la cesión de la administración total como tal, de conforme a ese 180, asociaciones de desarrollo comunal o asociaciones deportivas del 218, deben darse mediante coordinación del comité y aprobación previa del Consejo Municipal, eso estamos de acuerdo. Pero nuestra posición es que cuando haya permisos de uso en precario o a título precario, es decir, no estamos cediendo la administración total como tal, sino nada más el uso en precario como tal, sin perder la administración total, eso quede a lo interno del Comité Cantonal de Deportes. Que sean actos unilaterales, discrecionales, irrevocables por parte solamente de la administración del comité, en una autonomía en primer grado, para no propiamente subir eso al Consejo Municipal, partiendo de lo que hizo don Luis, de que eso al final es muy complejo, porque se politiza, se va a comisión y se pierde mucho tiempo. No, y hablo de perder mucho tiempo no por un tema de falta de control, más bien el control, el sistema de control lo regularíamos en el reglamento como tal,
para que la potestad discrecional, ¿verdad?, no se desborde y no caigamos en un escenario de arbitrariedad, sino que los parámetros de discrecionalidad los podamos regular, eso es lo que entiendo, en el reglamento. Entonces, los escenarios de préstamo en uso en precario los podemos regular en el reglamento y así ponemos los límites a esa potestad discrecional que tendría el Comité Cantonal de Deportes cuando da permisos de uso a título precario. Tiene la palabra Ulises, adelante. Gil, creo que don Enio quería hablar antes que yo. Adelante, don Enio. Sí, buenas tardes a todos. Quería hacer de entrada una acotación que me parece que es importante, es que el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dejó de existir desde el año 2022 a propósito de la reforma integral que tuvo la Ley de Contratación Pública y su reglamento. Es decir, la figura ahí regulada en el Reglamento a la Ley de Contratación desaparece. Eso me parece que es importante. Digamos que coincido con la mayoría de los aportes que hace don Luis Álvarez, simplemente que aquí lo que hay que decir es que a pesar de que el artículo 169 desaparece de la vida jurídica, con esa redacción sobrevive el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, que dice que los permisos de uso de dominio público y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa válidamente a título precario podrán ser revocados por razones de oportunidad y conveniencia. Los lineamientos sobre los permisos de uso o uso precario en esta materia han sido considerados por algunos criterios de la Contraloría. Eso quería hacerlo como un primer comentario. Pero lo que hay que subrayar, que tal vez no ha quedado lo suficientemente claro, es que con el cambio que sufre el artículo del Código Municipal en cuanto a las facultades de los comités, uno de los aspectos que en mi opinión son más significativos es que justamente a partir de la reforma que se da por la ley 10.626 del 17 de enero, uno de las cosas que se dicen con toda propiedad, que tal vez no se decía con tanta claridad en el anterior texto, es que los comités de cada cantón están facultados para ceder el uso de sus instalaciones deportivas y recreativas a otras organizaciones conforme lo establece esta ley, que es la famosa discusión del 180. Entonces, sí creo yo factible que vía reglamento se desarrolla aún más los alcances del 173 y 180 o 173 y siguientes. Pero el problema es, o más bien el tema no es si existe o no la facultad. La facultad legal existe y se afina aún más con la nueva ley, con la reforma al código. Lo que creo yo que debe hacerse, y ahí sí coincido con don Luis, es regularse en el reglamento cómo se quiere hacer esa figura de esa sesión. Entonces, esos eran mis aportes. Gracias. Gracias, don Enio. Adelante, Ulises, ahora sí. Gracias. Y bueno, no, muchas gracias a don Enio y a don Luis, porque creo que en esta primera parte han enriquecido mucho la reunión. Así las cosas, habría que retirar ese 169 porque según lo que nos dice don Enio, pues ya no está vigente. Y sobre lo que mencionaba don Edwin, creo que habría que ver también el tema de la fecha de ese pronunciamiento de la Procuraduría. Habría que ver el tema específico que está tratando, ¿verdad? Para ver si aplica para todos o está tratando algo en específico. Y bueno, yo revisé ahora, mientras tanto, el reglamento vigente que tenemos y que se está actualizando acá. La última versión es apareció en la Gaceta 267 del 7 de octubre del 2020.
y busqué la palabra precario, uso título precario o precario, no aparece ni una sola vez. Entonces no es cierto que ya el convenio vigente hablara al respecto del tema del uso a título precario, que es lo que estamos hablando, y que yo ahí coincido totalmente con Don Enio, ¿verdad? Pues el legislador ya lo aclaró más, un tema que durante mucho tiempo el Código Municipal lo tenía como un vacío, ¿verdad? Que es esa forma en la que se pueden ceder, ¿verdad? Se pueden ceder para uso o para administración las instalaciones públicas de dominio público. Adelante, Rebeca. Ok, vamos a ver. Aquí lo que está en discrepancia es el tema de lo que es un convenio de uso, por lo que dice don Ulises, un convenio de uso de administración y un convenio de administración, que es lo que habla la ley 10.626, o un convenio de uso a título precario. Ya hay jurisprudencia, no solamente de la Procuraduría, sino también de la Sala Constitucional, y ahí tal vez don Carlos nos puede ayudar con eso, sobre este tema y sobre las facultades del comité. La ley 10.626 es Ley de Fortalecimiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. El espíritu de la ley siempre es darle más dientes, por decirlo de alguna forma, a los comités de deportes para que puedan ejecutar sus acciones. El hecho de que nosotros estemos incluyendo aquí la definición de convenio de uso de título precario es para aclarar más, en este caso, al Consejo Municipal y a quien lea el reglamento, de cuáles son las facultades de cada uno y cuáles sí tienen que ir al Consejo. Cuando se debate en la Comisión de Gobierno de Administración o en la Comisión de Municipales, creo que fue el tema de la ley, el espíritu de la ley no fue quitarle en ningún momento la posibilidad de que los comités cantonales de deportes pudieran firmar permisos de uso y mantenimiento a título precario con organizaciones públicas y privadas que de por sí ya estaban dichas por la Procuraduría, que sí se puede hacer, igualmente por la Sala Constitucional. Lo que hace la ley es darle una nueva autorización a los comités de deportes para que puedan dar en administración aquellas infraestructuras deportivas que le fueron dadas en administración por la municipalidad, porque eso es un requisito para cualquiera de los dos convenios que se quieran utilizar, tanto el precario como el de administración. Aquí el tema es que hay una diferencia muy grande, como lo dicta don Luis Álvarez en uno de sus criterios, creo que fue el MB 058, donde se define la frase administración. Para estos efectos deberá contar con la aprobación del Consejo Municipal. Se refiere gramatical y jurídicamente a toda la operación de sesión administrativa. Significa que es cuando le vamos a dar el gimnasio, por decirlo de alguna forma, de gimnasia a la asociación de gimnasia por un plazo de tiempo determinado, pero ellos tienen que hacerse cargo de toda la operación, de todos los pagos, etcétera, etcétera. Eso es un convenio de administración. Esa figura se creó pensando en los comités cantonales de deportes de las comunidades largas, cantones largos, que son muy extensos, para poder que las asociaciones de desarrollo pudieran administrar, cobrar y pagar los, ¿cómo se llama? Las responsabilidades, servicios públicos, etcétera, etcétera, de esas infraestructuras deportivas. Lo cual no quita de que los comités de deportes, como lo ha dicho don Luis y como lo ha dicho don Enio, mediante este instrumento de permiso de uso a título precario, pueden utilizarlo. Pues eso por ese lado. Lo otro es, si todos los convenios que el comité de deportes quiera aprobar, aunque sea a título de uso precario, ¿qué pasa con los convenios de 1 o 2 horas que nos pide una empresa privada por tal y tal cosa? Todo eso tendríamos que estarlo llevando al Consejo Municipal. No, porque desde que yo tengo uso de razón y que estoy acá en el Comité de Deportes, y tal vez don Enio no me deja mentir, lo que se hizo en su momento fue aprobar un machote reglamento de esos, un machote de esos convenios, que nosotros partimos en estos momentos de que el machote para las asociaciones deportivas fue el que hizo don Luis Álvarez, y así la Junta Directiva lo ha hecho saber en algunas otras ocasiones. Y los que son con algunas otras organizaciones como empresas privadas, pues el Comité de Deportes toma la responsabilidad de lo que ahí
¿cómo se llama?, se incluya, y en estos momentos la auditoría tiene que estudiar no solamente la parte de la legalidad del convenio con los escorpiones, sino la parte de la implementación como tal, que es lo que don Luis ha dicho en varios documentos, si lo que ahí se puso se cumplió, etcétera, etcétera, pero es más bien en la parte operativa del convenio como tal. Tiene la palabra Ulises, adelante. Sí, no me queda del todo claro la última exposición de don Edwin, ¿verdad? Yo que más bien quisiera consultarle a don Luis Álvarez si tal nivel de discrecionalidad, ¿verdad?, sería aplicable conforme a la experiencia que ha tenido don Luis en otros consejos municipales, ¿verdad? De que, digamos, convenios de este tipo, si es que se abriera esa puerta para que se haga de esa manera, pese a lo que ya dijo don Enio, ¿verdad? Que don Enio muy claramente habló ahora de que quienes pueden utilizar instalaciones de dominio público, ¿verdad? Me parece que fue lo que dijo, se aclaró un poco más de cómo estaba tan abierto anteriormente en la ley, ¿verdad? Pero yo quería consultarle a don Luis si es conveniente, digamos, que se le dé por parte del Consejo Municipal tal nivel de discrecionalidad al Comité de Deportes, partiendo también de que las instalaciones, el polideportivo, pues pertenecen finalmente a la Municipalidad de Belén, ¿verdad? El Comité de Deportes lo que hace es administrar, pero pertenecen a la Municipalidad de Belén. Adelante, don Luis. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, ya se había dado por parte de esta asesoría un criterio al respecto. Yo, por lo menos, mantendría la línea de que el Consejo Municipal, a pesar de que incluso el tema de la reforma podría en algún momento abrir una puerta, es el que debe aprobar todos los convenios que se han de suscribir. No estamos hablando de un contrato, no estamos hablando de un acto amparado al proceso de contratación administrativa. Estamos amparando un convenio que no solamente autoriza el uso de bienes demaniales, sino que son bienes demaniales destinados a un uso público, deporte y recreación. Para muestra un montón, vean el arroz con mango con el tema, por ejemplo, de gimnasia, donde estábamos garantizando que efectivamente ese uso público tenía que reflejarse en un beneficio para la mayoría de usuarios y de belemitas que conforman el trámite. Entonces, si nos vamos al artículo 13, inciso E, del Código Municipal, es una atribución exclusiva del Consejo celebrar los convenios. A mí me parece, por lo menos concordando con los MB que se han emitido, el 01, por ejemplo, del 2026, siempre hemos ratificado que los convenios deberían ser aprobados por el Consejo Municipal. Es importante porque de algún modo el Consejo es el órgano de control interno, el superior jerárquico en materia de control interno. Entonces, si el Consejo, vía reglamento, exonera ese mecanismo de control, lo que decíamos ahora, el uso en precario es un instrumento, tiene que tener frenos y contrapesos. Si quedan en el convenio, el comité de deporte se convierte en el chofer, el mecánico, el guardián, el custodio, el que cobra impuestos y el que los paga. Es decir, finalmente hay una confusión entre la figura operativa y el que autoriza. Yo, por lo menos en los criterios que hemos mandado al Consejo, hemos mantenido siempre la línea de que es el Consejo que aprueba el convenio. Pero bueno, si vía reglamento el Consejo lo llega a autorizar, también está abriendo esa posibilidad. Creo que hay que tener una distinción importante entre lo que es autonomía y lo que es distribución de competencias. La autonomía es de la municipalidad como ente. El comité cantonal es un órgano y ese órgano no tiene autonomía. Ese órgano tiene competencias definidas en materia por deporte y recreación. Y en ese sentido, el Consejo, que es el jerarca de control interno, debe velar porque la municipalidad efectivamente cumpla normas de control. Yo por lo menos en cuanto a criterios ya existe ese oficio y existe la posición de esta asesoría de que debería ser el Consejo, pero queda nuevamente al criterio técnico-político del Consejo valorar la decisión. Perfecto, don Luis, muchas gracias. Muy claro, yo creo que
hay que avanzar, compañeros, en los otros temas que tenemos, porque igual Tal esto vez nada acá más, no Gilbert, es... una acotación. En esta imagen que tenemos ahí en la proyección, el lado izquierdo, el amarillo, es el del comité. El que está, y el rosado es el fucsia, que es el de la asesoría legal. Entonces, nada más aclarar que ese 169 no lo mencionamos. En el MB 01-2026 siempre se hizo alusión por parte de esta asesoría al 154 y coincido en un 100% con la posición de don Enio. El 154, la Ley General de Administración Pública, es una norma vigente que debe concordarse con ocasión de lo que dispone el 180 del Código Municipal. Excelente, don Luis, muchas gracias por la aclaración, creo que queda muy claro y por dónde tenemos que dirigir la decisión. Igual hoy es una sesión de trabajo, como les digo, acá no se puede tomar un acuerdo como tal, esto tiene que regresar al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal decida aprobarlo dispensándolo de trámite de comisión o remitiéndolo a la comisión. Entonces, sigamos, compañeros. Nos gustaría que Carlos pueda referirse al tema. Adelante. Gracias, muy gentil. Tal vez para aclarar un tema, yo me incorporé como asesor del comité, me refresca la memoria, Rebeca, me parece que octubre, no, noviembre, por ahí. Entonces, esta versión de propuesta de reglamento yo no la trabajé y la que hace el asesor del Consejo Municipal tampoco la he revisado. Me vengo incorporando más bien a la revisión ahorita en esta sesión de trabajo. Pero sí intervino en este asunto porque sí ha sido objeto de consultas, señores, al interno de la Junta Directiva, y sí quisiéramos invitarlos a que piensen un poco en un funcionamiento más versátil, más atlético y más ágil por parte del comité en estos asuntos. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice el asesor legal del Consejo, la autonomía la tiene el ente territorial, en este caso la municipalidad, pero como órgano desconcentrado de la municipalidad, es decir, del Consejo, tenemos una autonomía en primer grado, o sea, mínima al menos, y es lo que decía don Edwin, en el tema de el préstamo en precario, el 180 del Código Municipal no lo mete en el costal de que tenga que pasar por una aprobación necesariamente el Consejo Municipal, porque no se está dando la administración, y yo creo que ese es un tema que los invito a analizar, y qué bueno que ustedes están diciendo que aquí no se va a tomar una decisión, que se va a pensar, se va a meditar, porque también tienen que darle cierta movilidad también al órgano hijo de ustedes. No es que se está emancipando en este tema, ni se está perdiendo, ni se está dejando o se está afectando el sistema superior de control interno. Más bien, el fin es regular, ponerle límites a esa potestad discrecional para no convertirla en una potestad arbitraria. Pero sí deben de dejarle cierto margen de operación con este tipo de convenios, ¿verdad? Que son más ágiles, no se pierde la administración, repito e insisto, porque si se diese de esta forma, es decir, que se delega totalmente la administración de un bien de dominio público, propiedad de la municipalidad o en su defecto el comité, pues evidentemente la ley nos obliga a ir donde el papá, es decir, donde ustedes, Consejo Municipal. Entonces yo les rogaría que meditemos no solo por un tema político, sino más bien por un tema más operativo y más práctico, la posibilidad que siempre la ha tenido el Comité Cantonal de Deportes de ceder en préstamo en precario, porque como lo dice Luis, don Luis, es un instrumento que está regulado en la Ley General de la Administración Pública, es una herramienta que tiene el sistema como tal, la administración como tal, que el comité lo pueda seguir usando de forma discrecional con los límites que se autoimpondrían en este reglamento. Básicamente esa sería mi intervención y es de lo que he participado en asesoría dentro de las sesiones de junta directiva
tema de gimnasio, por ahí lo he visto un poco, ¿verdad? Es un tema que lo ha liderado el asesor del consejo, pero sí he visto esta discusión, por ejemplo, con el convenio de este equipo Escorpiones, y me parece que la línea del comité no deja de ser todo, o sea, no deberíamos dejarla de lado desde el punto de vista también práctico. Insisto, no los estoy invitando a que rompamos el sistema de control interno, más bien que sea el reglamento el instrumento para poder regular esas actuaciones. Y el 180 hay que leerlo de forma quirúrgica. No incorpora el préstamo en precario dentro de los requisitos que regula, que evidentemente tiene que pasar por el examen a prueba ácido del Consejo Municipal, es decir, de su aprobación. Lo que dice básicamente es que el comité puede otorgar a sujetos privados o públicos a título oneroso, gratuito, ¿verdad?, con el canon respectivo, y se pueden formalizar mediante una resolución administrativa motivada o convenio. Y el comité los podría suscribir directamente a través de su presidente sin requerir la aprobación del Consejo Municipal. Inclusive, y ahí cualquier cosa Edwin me corrige, esta era la posición que tenía la dirección jurídica institucional. Después cambia, pero era la jurisprudencia administrativa que se venía dando. Y me parece que retroceder en este tema, cuando perfectamente a nivel reglamentario podemos, sin ningún problema, ponerle límites a esa potestad discrecional, parece que es algo que tendríamos ahorita la oportunidad de aprovecharlo. Desconozco el informe de auditoría interna que dice al respecto, si hay debilidades o no al sistema de control por parte del comité, es un tema que habría que ver, pero me parece que se le podría incluso también proponer a la auditoría que cualquier tema de control interno con respecto, insisto, estoy sacando de los convenios de administración, los bienes de dominio público, ¿verdad?, del canasto. Me estoy refiriendo nada más únicamente a aquellos convenios de uso a título precario, donde el comité no pierde la administración, la mantiene. En esos es donde yo insisto, puede el comité hacerlo directamente y esos frenos y contrapesos que habla don Luis o los límites a la potestad discrecional los podríamos limitar por reglamento. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Tal vez si continuamos, compañeros, para avanzar. Como ven, la próxima es en la definición de siglas, que a la hora de revisarlo, Luis, el que se había hecho con la gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que fue un texto base, no incluyó el poder recibir donaciones, porque la ley dice que para poder recibir donaciones tiene que estar adscrita el comité, entonces se incluyó este poder recibir donaciones. Eso como para que esté acorde con la ley. Adelante, Ulises. Gracias. Vamos a ver, hay un reglamento específico de donaciones que tiene la Municipalidad de Belén. Mi consulta a don Luis o a don Enio, o los dos, es si, digamos, el Comité de Deportes no tendría bajo esta condición que cumplir con el reglamento vigente que tenemos de donaciones a la Municipalidad de Belén. ¿Serían conceptos distintos de donaciones o cómo podría aplicar ello? Don Enio, don Luis, adelante. ¿Cómo era la consulta, Ulises? Perdón. Nosotros tenemos, don Luis, un reglamento de donaciones, ¿verdad?, que regula todo lo que tiene que ver con donaciones a la municipalidad. Bajo este tema de poder recibir donaciones, esto implicaría que entonces el Comité de Deportes no tendría que cumplir con el reglamento que ya existe de donaciones de la Municipalidad de Belén. Vamos a ver, recibir una donación es simplemente decir se acepta, porque
la donación es un acto traslativo de dominio de bienes, muebles o inmuebles o recursos incluso, en el cual tiene que haber una aceptación del donatario. Entonces, si no ponemos la frase, así como está en la propuesta, que yo no me opongo a este tema, porque toda donación es un ingreso o un incremento patrimonial, ¿verdad? En este sentido, entonces, evidentemente podríamos aclarar donaciones, para lo cual también deberá respetarse la normativa interna, porque la normativa del comité no queda tácita, de la municipalidad no queda tácitamente derogada. Lo que pasa es que por aplicación de norma especial puede privar esta al comité. Pero recibir una donación no es algo que nos preocupe. Por ejemplo, para que ciertas organizaciones puedan dar donaciones, tiene que constar el acta de autorización. Para recibirla lo puede hacer el representante legal, porque está incrementando el patrimonio. Entonces, si ustedes quieren agregar que deberá velarse por el cumplimiento del reglamento que tiene la municipalidad en materia de donaciones, no le veo problema, pero si lo dejan así tampoco es un inconveniente, porque tendrá que incorporarse al patrimonio de la municipalidad, concretamente a través de la figura del órgano desconcentrado comité, cualquier bien, mueble, inmueble o recurso recibido. Entonces, no veo que sea un tema que vaya a generar una preocupación de control al menos, pero podría perfectamente hacer la referencia al artículo o al reglamento como norma especial a nivel, como norma general de la municipalidad. Adelante, Rebeca. Bueno, vamos a ver, aquí estamos en el tema de definición de siglas. Adscrito es un término que en el reglamento se usa para las asociaciones deportivas adscritas al comité de deportes. Aquí lo que se está haciendo es describir el término adscrito. Anteriormente se decía que las asociaciones adscritas estaban únicamente para efectos de elección de junta directiva, pero ahora la ley dice que para poder recibir donaciones tienen que estar adscritas. Entonces, aquí simple y sencillamente lo que se está haciendo es, en el término adscrito, definir un poco más los alcances de lo que pudieran las asociaciones deportivas recibir por parte del comité de deportes, porque la modificación tácita que hace la ley, la 10.626, es que ahora sí los comités de deportes podrán hacer donaciones directamente a las asociaciones deportivas, cosa que anteriormente no estaba incluido. Yo creo, con permiso, Gilbert, yo creo que si ese es el sentido, yo creo que si ese sentido no debería ir en la referencia de la definición. Mejor hagamos un artículo de donación y lo ponemos específicamente como tal, porque la donación es una autorización o un acto. Entonces no debería estar en una definición, porque una definición sabemos que una asociación adscrita, y ya entendí el concepto de la referencia adscrita, o sea, solamente están diciendo cuáles son las asociaciones que están referidas en el padrón o en el listado de asociaciones que el comité ha previamente tasado, calificado e inscrito en su padrón. Entonces yo creo que lo que correspondería sería más bien hacer un artículo aparte respecto al tema de donaciones, que es cierto que ahora sí lo regula la ley 10.626 y que ahora sí podríamos perfectamente indicarlo en el reglamento, pero por técnica reglamentaria eso no debería estar en una definición. Si es así, perdón, no hay ningún problema, pero sí más adelante hay todo un capítulo de donaciones, porque casualmente la ley nos da un tiempo para, dentro del reglamento de funcionamiento del comité de deportes, definir cuál va a ser el procedimiento de las donaciones, que sí viene adelante de este articulado. Okay. Perfecto. Tal vez si continuamos con el siguiente, Edwin, por favor. Este es el tema de las asociaciones deportivas, que dice, se define ente, organización, asociación o fundación debidamente constituida, aprobada por el Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación y que se encuentran debidamente inscritas en el registro de asociaciones. Esa es la parte que se le está incluyendo a la descripción anterior.
Excelente, Ulises, adelante. Gracias. A mí lo que me preocupa de que esto se le agregue el tema del ICOER es las posibilidades que tengan asociaciones que tal vez no sean tan grandes o que sean, digamos, más limitadas al ámbito cantonal. Para ponerles un ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Habría que confirmarlo, eso sí, ¿verdad? Si Asoderribe, ¿verdad? Que es una asociación de fútbol que opera desde hace muchos años en el distrito de La Ribera, tendría entonces pues que estar inscrita en el ICODER para poder participar, ¿verdad? O cualquier otra. Esa es mi inquietud, ¿verdad? Porque estamos agregándole ahí un requisito que el ICODER podría tener mecanismos más dificultosos para que asociaciones que hoy en día operan en Belén puedan ser adscritas al Comité de Deportes, ¿verdad? Entonces no sé si darle al ICODER, pues en el reglamento, esa potestad que al día de hoy no existe y que pues haría menos costoso que una asociación sea adscrita al Comité de Deportes de Belén. Adelante, compañeros del comité. Ok, vamos a ver. Efectivamente, Asoderive sí es una asociación que está constituida en el registro de asociaciones y está inscrita al ICODER. Empezando por ahí ahora. Vamos a ver, este artículo va mucho en referencia con la parte del tema de la adscripción. En su momento, ¿cómo se llama? El Código Municipal no es claro en lo que es una organización deportiva. No es claro en lo que es una organización deportiva. Entonces le da la facultad a la municipalidad de definir qué es una asociación deportiva que en primera instancia va a definir el tema de poder recibir donaciones, que era lo que hablamos anteriormente, y poder votar en el padrón de asociaciones deportivas. Por eso es que las asociaciones deportivas deben de estar constituidamente en el registro de asociaciones y en el ICODER, porque si no, cualquier grupo de Jaxis o de Suiza, del Cantón de Belén, que quiera participar en un eventual, ¿cómo se llama?, elección de junta directiva, podrá hacerlo. Y eso ya ha pasado en muchos cantones del país, donde de un pronto a otro se llegan a escribir al Comité de Deportes un montón de organizaciones inexistentes para poder votar en la elección del Comité de Deportes. Este artículo está metido aquí desde el reglamento inicial, no me acuerdo de año, pero esta recomendación había sido casualmente para poder definir un padrón formal de asociaciones deportivas. Yo en ese sí estoy de acuerdo, no estoy tan en contra, entonces yo creo que pues nos da seguridad también a todos. Adelante, Ulises. Una consulta, don Edwin, ¿en qué artículo está en el reglamento vigente lo del ICODER, de que tienen que estar inscritas en el ICODER? No, están en la ley. La ley es la que dice que las asociaciones tienen que estar inscritas. Más bien la ley es omisa porque no dice, el actual no la tengo aquí a mano, pero le dice organizaciones deportivas. Y organizaciones deportivas puede ser cualquier cosa. Por eso es que en la Municipalidad de Belén, desde hace muchos años, se definió que organización deportiva iba a ser asociación deportiva. Ok, bueno, no, bajo esos términos sí, ¿verdad? Una asociación deportiva que está siempre amparada en la ley 218. Entonces, no, yo en eso no tengo ningún problema, siendo Ok. así. Continuamos entonces con el siguiente tema, compañeros, por favor. Esos que están en amarillo son más que porque se repitieron la frase Comité de Deporte y Recreación o le faltó la B, básicamente. Eso es de forma, no es de fondo. Y aquí definimos los dos temas, lo que es el convenio de administración y lo que es el convenio de permiso de uso y mantenimiento a título precario, que era el tema que estábamos anteriormente revisando y que es con lo cual nosotros pretendemos subsanar cualquier duda que pudiera ser de los alcances de cada uno de ellos. Adelante, Ulises. Gracias. Bueno, estos dos están obviamente ligados a la discusión que tuvimos anteriormente. Vamos a ver, hay un tema ahí de principio de legalidad, de si podemos ir hasta allá, ¿verdad? Si podemos estirar tanto la cuerda bajo algo que no está establecido propiamente en el Código Municipal cuando se habla de este tipo de instalaciones públicas, ¿verdad? Estas instalaciones de maniales.
de uso público. Entonces, no sé si podemos estirar tanto la cuerda bajo el principio de legalidad a otorgarse esa, esa competencia, ¿verdad? Que me parece muy autónoma. Entonces, esto está completamente ligado al tema anterior, ¿verdad? Creo que no sé si lo pasamos o nos quedamos acá, ¿verdad? Pero sí, habría que definir lo anterior para efectos de entrar a esto. Compañeros del comité, adelante. Bueno, vamos, este tema sí definitivamente es un tema importante porque vamos a ver, como lo decía don Carlos anteriormente, hay que ver este acceso a esta firma de convenios. El Comité de Deportes los ha tenido durante toda la vida. Desde que se firmó el primer convenio de administración con la municipalidad, esta facultad del Comité de Deportes la ha tenido. No se le quita con el 181, jamás, no se le quita. El 181 lo que hace nada más es darle la posibilidad al Comité de Deportes de firmar otro tipo de convenios de administración que antes no estaba facultado con organizaciones deportivas y de Dinadeco. Básicamente como para que quede ahí en el entendido, pero entonces habrá que revisarlo en su momento cuando se define esa parte. Porque sí, las reformas grandes seguirían las no coincidencias con el reglamento que presentó don Luis Álvarez son básicamente estas. Bueno, es un tema que pues vamos a tener que verlo a fondo porque sí, nuestros asesores legales, don Eni y don Luis, pues nos están explicando de otra manera, ¿verdad, compañeros? Entonces yo creo que ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo todos para poder sacar lo mejor y el mejor producto para que sea jurídico y legalmente excelente para todos. Entonces, ¿qué tal si continuamos con las siguientes, por favor? ¿Puedo decir algo, Gilbert? Adelante, Rocío. A ver, tienes que poner ahí en silencio. Eso. ¿No? Sí, ya. Nosotros como junta directiva, nuestra posición desde la junta directiva, si bien es cierto, necesitamos cierta independencia en la toma de decisiones de muchas cosas, no estamos en contra en que el consejo tome, tome parte, o yo lo llamaría casi que coadministrar en este sentido, ¿verdad? Del tema de los convenios. Lo que más nos preocupa en este sentido es lo que se pueda dilatar esos tiempos. Entonces, en caso de que se defina que siempre el consejo tiene que tomar partido o dar su aprobación en este sentido con los convenios, lo que sí pediríamos es que se incluya que el consejo en este sentido les dará, digamos, prioridad de ingreso en su agenda para que no se alarguen y se dilaten los tiempos durante, digamos, de decisión final por tantísimo tiempo. Entonces, eso sería, digamos, una petición nuestra. No, y estoy totalmente de acuerdo con eso que menciona Rocío. Yo sí considero, después de lo que Rocío menciona, el tema aquí, donde todos estamos tal vez un poquito distantes de acuerdo, me parece a mí que debería entonces reunirse con Luis Álvarez para que por favor redacten un articulado en cuanto a esos temas de uso precario que sea legalmente viable y que pues nosotros como Consejo Municipal estemos amparados técnica y legalmente de la forma correcta. A mí es lo que me parece, porque creo que el compañero Ulises, ni mi persona, ni mi compañera Lourdes, ni mi compañera Teresita, somos ninguno abogados. Y necesitamos pues ese amparo, ya sea de don Enio o don Luis Álvarez, para que esto salga a buen puerto y no perjudicar más a ninguna asociación deportiva, al Comité de Deportes y por supuesto que a ningún belenita.
No, Gilbert, estamos totalmente de acuerdo y como te digo, de alguna forma también eso es repartir responsabilidades en la toma de decisiones y eso no lo vemos mal, ¿verdad? Eso no lo vemos mal, pero simplemente sí, digamos, que haya más accionabilidad y un poquito más de rapidez en la toma de decisiones en ese sentido y el estudio a fondo de parte de los miembros del consejo y que no tengamos que estar yendo a explicar punto por punto, ¿verdad? Cada vez que hay algo, que eso ha pasado, ¿verdad? Que tal vez no están muy claros en el tema y entonces se va alargando y se va alargando y se va alargando y eso se convierte en un dolor de cabeza terrible, que precisamente es lo que queremos evitar. Adelante, Ulises. Gracias. Gino, nada más una acotación. Pues sí, evidentemente yo no soy abogado, pero el artículo 129 de la Constitución dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Nada más ahí quería dejar ese comentario. Bueno, compañeros, tal vez si seguimos avanzando. Perdón, aquí estaba. Ok, aquí en el 16 se mete la definición de concejales, regidores propietarios, suplentes y síndicos propietarios y suplentes. Nada más eso era porque yo creo que no estaba incluido. Excelente, adelante. Este es el término de la definición de donación, que se le pone dotación de equipamiento, dotación, se le incluye la palabra dotación y a terceros. Ulises, ¿estás pidiendo la palabra o se te olvidó bajar la manita? Se me olvidó, Gil, adelante. Ok, no, está excelente, Capi, adelante. Sí, después este es de forma y después esta definición de órgano, instancia administrativa que carece de personería jurídica. Para que el órgano pueda estar constituido tienen que estar presentes todos los miembros que lo constituyen. Esto era más por el tema de la definición de los quórum de funcionamiento y todo este tipo de cosas que en algún momento hubo algunas dudas. Entonces, para que quede claro que este es un tema que don Enio lo maneja bastante bien, porque la vez pasada habíamos tenido problemas en lo que era la constitución del órgano. No sé si don Enio quiere intervenir acá. Adelante, don Enio, no sé si tienes algo para mencionarnos. No, así rápido, era la importancia siempre de que en las instancias que se requiere la intervención de cualquier figura jurídica, pues que deba tener los elementos de estructura y de funcionamiento. Eso es básicamente. Muchas gracias, don Enio. Continuamos. Don Luis, ¿ibas a hablar o? Sí, yo nada más Adelante. agregaría que no sé, suena más técnico, personalidad jurídica y no personería. Nada más es un tema de legalidad técnica nada más. Ok, entonces ahí para que los compañeros del Pero comité tomen nota y ojalá puedan hacer las recomendaciones que don Luis Álvarez está indicando. Ok. Después, importe o tarifas, que se utilizan los dos términos, entonces era nada más como para aclararlo, eso es como de forma más bien. El artículo 2, adscrito a la universidad respectiva, subordinado directamente al Consejo Municipal, que eso lo dicta la nueva ley. No sé si Luis tiene algo ahí o Enio, no sé. Adelante, alguno de los compañeros asesores legales, por favor. no, está clarísimo. El consejo es el que nombra, el consejo es el jerarca. Perfecto, gracias, don Luis. Sigamos, Edwin, adelante. Esa vez de forma, esas son de forma.
Y aquí este artículo que no disponía la totalidad que se incluye también la totalidad de lo que dispone la actual ley de patentes de Belén, 7.5%, y la totalidad del 2.5% de la actual ley de patentes del cantón de de instalaciones deportivas. Eso era porque no estaba. Esos son de forma. Este artículo habría que revisarlo con la misma lupa que se va a revisar la otra parte. Me imagino que habrá que revisarlo con don Luis cuando nos sentemos a ver el articulado, porque habla del término de administración y de los convenios de uso. Correcto, don Edwin. Adelante, Ulises. Gracias. No, nada más anotar ahí que el asesor legal, pues vean que don Luis ahí agregó uso, ¿verdad? Que es el tema, el meollo del asunto, ¿verdad? Porque uso es al final de cuentas lo que hace una asociación o una sociedad o cualquier organización que está haciendo uso y que además, pues, administra su propia operación, pero siempre con base en las instalaciones públicas de Maniales, ¿verdad? Que es lo que hemos estado aquí, pues, analizando. Nada más. No estamos dando la administración nada, ¿verdad? Continuamos, Edwin. Después aquí el artículo 9, que actualiza este tema aquí, porque solamente tenía alcalde y alcaldes suplentes y concejales. Y aquí se incluye regidores propietarios y suplentes, porque a veces se queda la duda entre si son solo los regidores propietarios y los suplentes. Entonces, para que quede más claro, ve miembros de la Junta Directiva del Comité, que aquí no estaba metido. Eso es más como de forma. Este es, si no me equivoco, un artículo que en algún momento hubo debate ahí en el Consejo Municipal sobre el tema de demostrar que han realizado por lo menos 2 años en el trabajo su actividad en el Cantón de Belén. Este inciso tiene desde que se realizó el primer convenio, tiene esta parte, y el primer reglamento tiene esta parte. Casualmente se incluyó ahí justificando lo que dije anteriormente. En algún momento se quisieron hacer, y hay cantones donde se han hecho cualquier cantidad de asociaciones deportivas única y exclusivamente se adscriben al comité de deportes para ir a votar en las elecciones, para elegir miembros, y nunca hacen ninguna función, nunca hacen actividad deportiva, nunca hacen planes y programas de trabajo. Por eso es que dentro del tema aquí de las organizaciones deportivas y recreativas, se define que tienen que demostrar que han realizado por lo menos 2 años en el trabajo, en la actividad, en su actividad en el Cantón de Belén. Sigo. Excelente, adelante, don Edwin. Esto es tratando de definir un poco también el tema de lo que conversábamos el otro día con la firma de los convenios de gimnasia, que son los pedimentos que por responsabilidad tiene que hacer el Comité de Deportes para un tema de donaciones, por un tema de firma de convenios y todo eso. Entonces pusimos igualmente deberán presentar los libros legales al día, libro de actas de asambleas, actas de junta directiva, el libro de asociados, así como cuando así lo requiera. Aquí yo creo que esto hay que modificarlo, porque también había que presentar lo que nos dijo don Luis Álvarez en la última sesión del Consejo Municipal o la reunión de trabajo, donde se decía que también se tenían que presentar los libros contables. Sí, tal vez nada para aclarar. Adelante, don Luis. Que en algún momento generó la confusión. El comité no pretendería con esto custodiar los libros de ninguna organización privada, pero sí como un mecanismo de control interno, incluso en materia de hacienda pública. Es válido que ante cualquier situación de fiscalización el comité solicite no solamente certificaciones o copias,
sino que en cualquier momento que lo requiera pueda pedir la presentación de los libros originales para cotejar esas copias con los originales. Y esto no es ni arbitrario, ni abusivo, ni ilegal. Lo puede hacer un juez, lo puede hacer la Contraloría, lo puede hacer la auditoría, con también la misma justificación del comité como órgano fiscalizador. Excelente, don Luis, muy claro. Adelante, Ulises. Gracias. Don Luis, cuando usted menciona lo de poder cotejar el libro original, estaríamos hablando de que, por ejemplo, se apersone quien quiera fiscalizar, que se apersone para verlo y cotejarlo, pero no para llevárselo. Nada más para tener eso claro. Que se le presente ahí al comité. Si fuera un Ok, juez pero no- en estrados, ahí en el comité sería ante la Junta o ante la administración. Ok, pero entendemos que no es como que el comité de deportes se deja el libro para No, revisarlo no, 2 el semanas comité y no luego se lo lo va a devuelve, dejar, ¿verdad? es cotejar, Ok, porque ok. presentar, ¿verdad? Obviamente cuando así lo requiere el comité, ahí como quedó dicho. Pueden poner presentar para cotejo de copias si quieren, pero obviamente es presentar, no están diciendo custodiar o entregar. Ok, perfecto, don Luis, muchas gracias por la aclaración. Sigamos, compañeros, adelante. Gracias, Gil. Ahí tal vez sí habría que ajustar este artículo a lo que dijo don Luis, porque no está tan claro. Porque dice deberán presentar los libros legales. Sí, lo que hay que hacer es que presenten una copia certificada, como dijo Luis el otro día, y que se puedan revisar con los libros legales delante ahí de quien sea. Pero entonces habría que darle un poquito más de forma a Sí, a este artículo. correcto, Capi. De hecho, espero que vayan anotando, digamos, lo que van a ir corrigiendo para que después cuando ya suban al consejo, suban el final, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aquí este es el que se había redactado, decía: la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación establecerá una comisión electoral formada por una persona designada por el Consejo Municipal, una persona por la Junta Directiva del Comité de Deportes saliente y un profesional de la dirección jurídica, o en caso de no existir, la alcaldía nombrará una representación de la administración. Se vino ahí porque yo me imagino que fue de la parte que se había visto con la gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero aquí como existe, ¿cómo se llama? Dirección jurídica, entonces esa parte la obviamos. Ok, Después perfecto, adelante. estos son de forma, y aquí viene otra vez el mismo tema, lo de los convenios, que ese va a ser algo que conversemos con don Luis para ver cómo llegamos a un buen puerto con esta parte. Estos siguen de forma. El W, cualquier otra función que el Consejo le asigne en materia de deporte y recreación y de vida saludable en el cantón, es de estilo de vida saludable. Este es de forma porque así es como lo dice la ley. Este también es ley contra la corrupción, que es un arreglo ahí de forma. Dice: firmar junto con el proceso secretarial el libro de actas de junta directiva, los informes y otros documentos. Esta es una función aquí en el que se presenta por don Luis, es lo mismo, ¿verdad? Lo que se está arreglando aquí es con la Secretaría de la Junta Directiva del Comité, ¿no? Aquí quien firma los libros es su proceso secretarial. Si bien es cierto, ahora la nueva ley dice que se nombra un secretario en la Junta Directiva, normalmente quien transcribe y todo eso es el secretario, a menos de que ustedes quieran dejarlo de la misma forma que está. Ya eso no sería tan importante. Aquí está también otra vez el tema de los convenios aprobados, que es parte de lo que hay que revisar cuando se revise la parte de los convenios. Esto es de forma. Aquí estamos
cambiando que el comité de deporte se reúna una vez por semana y lo estamos variando a 2 veces por mes y extraordinariamente cuando el presidente lo convoque. Esa es como una parte más local. Y aquí cambia lo de las sesiones de semanales a quincenales para que estén en acorde con la modificación arriba citada. Esto además no tiene cambio. Esto de los recursos tampoco tiene cambio de las actas. Nada más se cambia de 24 horas a 48 horas para que los miembros de la Junta Directiva puedan tener más tiempo de revisar las actas. Esto es de la administración, que se le está pidiendo informe 2 veces al mes también, para que quede acorde con las sesiones. Esto es lo de los subcomités comunales, los comités distritales y comités comunales de deportes, para que no sea tan complicado que tenga que estar reuniéndose todas las semanas. Este es de forma, estos son de forma. Adelante, Ulises. Gracias. Don Edwin, aprovechando este artículo anterior, el de los comités distritales, es este que está, el 57. Nosotros en este momento en Belén no tenemos comité distrital de ningún distrito activo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se tuvo? Los comités distritales, que no sé, no, hace más de 10 años, tal vez sí. Ok, gracias. Con gusto. Este que se pone es el monto obtenido por el cobro de importes y tarifas se destinará para el mejoramiento de las áreas y los servicios prestados y el mantenimiento de dicha instalación. Esto es para que no haya uso en otras cosas que no sea para lo que se usó, para lo que se creó, ¿verdad? Después, aquí dice importes y o tarifas, porque así lo dice la ley. Aquí el artículo 61, igual, que hay que revisar, que es el tema de los convenios de uso a título precario, que no me voy a parar ahí porque ya hablamos de eso. Aquí viene un tema del reglamento de becas deportivas, porque no estaba incluido. Ahora sí se incluye un apartado del reglamento de becas deportivas. Y hay que incluir el apartado de naciones. Aquí el de las finanzas, que también define lo de la totalidad de lo que ley de patentes y lo del 2.5%. Administración y mantenimiento de instalaciones. Bueno, dice nada más se marcó, pero están exactamente igual. Ese no tiene ningún cambio. Y aquí también es por lo de la administración, que ese se tendrá que revisar en su momento cuando. Y aquí habla de las tarifas de alquiler, pero eso es de las instalaciones deportivas. Y eso queda prohibida sociedades deportivas comunales o distritales, asociaciones comunales creadas por la ley 3859 y la 218 o cualquier otro ente, el cobro de arrendamiento o subarrendamiento. Esto es por el tema que cuando se firman convenios, evitar que ellos puedan hacer un arrendamiento por aparte. Este es el tema del personal, el tema de las finanzas, el tema de los colores, que este tema en algún momento también se veía en el comité. Este artículo está ahí desde el primer reglamento que se hizo el comité de deporte desde hace años. Y básicamente, esos son los cambios. En lo demás, todo coincide con el presentado por don Luis. Adelante, Ulises. Gracias. Con este tema de los colores nada más, bueno, no, evidentemente no va a ser un tema por el cual uno
decida algo, si sí o no, por supuesto, pero nada más yo sí quiero dejar constando acá que los colores de la bandera de Belén son el rojo y el blanco. Incorporar el amarillo a veces puede tender, digamos, a compararnos con otros cantones, digamos, como que sea muy Heredia. No ha faltado el que a mí me diga cuando ando con la camisa del Comité de Deportes, hey, te volviste herediano, ¿verdad? Y en el sentido de club de fútbol. Pero nada más quería anotarlo ahí, ¿verdad? Me parece que los colores de Belén deberían ser, mantenerse siempre, incluso en el Comité de Deportes, reflejados según la bandera de Belén, la bandera oficial, que es roja y blanca, ¿verdad? Con dos franjas rojas arriba y abajo y la franja blanca en el medio. Yo comprendo, perdón, comprendo el tema histórico de lo de eh, España Fútbol Club y la rivalidad con Belén Junior. Eso pues lo sé, ¿verdad? Pero sí, sí me mantengo en el sentido de que lo ideal sería que se mantuviera el color rojo y blanco. Adelante, don Enio. Muchas gracias, don Gilbert. Ya que estamos terminando, yo quería hacer una observación muy respetuosa, porque creo que es el corazón de la discusión desde el punto de vista de la implementación de este reglamento, que es los famosos convenios. Vamos a ver, como ya adelantaba yo, el reglamento a la ley de contratación administrativa y la ley y reglamento anterior quedaron sin efecto. Subsiste en la ley de 1978, que es la Ley General de Administración Pública, la figura de la posibilidad de permisos de uso de dominio público. Y lo que quiero rescatar es que alguna razón tendrá, y creo que ahora don Edwin hacía mención a eso, alguna razón tendrá que el legislador le agregara al artículo 173 una norma gemela, por decirlo de alguna manera, en cuanto al uso de instalaciones, ahora sí, de dominio público que son dedicadas al deporte y la recreación. Entonces yo no descarto que en este análisis que ustedes le van a encomendar a don Luis y al comité, pudiera traerse al seno de esa discusión lo que realmente quiso el legislador, ¿verdad? Un poco para tener plenitud de conocimiento de que al fin de cuentas la ley del año 78 y la ley de enero del año pasado, que tanto se ha dicho que es la 10.626, utiliza el término de uso de instalaciones. Y si el legislador hubiera querido crear otras figuras, lo hubiera dicho. Pareciera que se quedó solo con el tema del uso, pero por aquello de despejar cualquier duda, y tanto que hemos hablado del artículo 180, pues tratar como de escudriñar un poco en la discusión legislativa si esto que estamos viendo tal vez no haya mayor complicación. Y lo otro que quería mencionar también es que con la nueva ley de contratación pública, la figura de los convenios como tal deja de ser una materia que antes se consideraba como una materia especial y que se manejaba como una materia de tipo de excepción, es decir, que a través de convenios se podría exceptuar los procedimientos. Con la nueva ley, quería nada más mencionar que el concepto que se busca con los convenios son alianzas para buscar un fin común y donde el chiste no es hacer una estimación, digamos, de tipo económico. Nada más lo leo rápidamente. Dice los convenios de colaboración entre entes de derecho público. Aquí hay que decir que la Dirección de Contratación como instancia asesora en materia de compras públicas ha dicho que eso se puede hacer con entes de derecho privado, en este caso organizaciones. Pero rescato, no es que tengamos que ir a buscar esa norma como una norma, digamos, indispensable para esta discusión. Pero aquí rescato dos temas que dice este artículo, que se busca un fin común sin mediar un pago alguno. Entonces, esto es lo que quería señalar
espero no confundirlos, pero insistir que el legislador le apostó a la posibilidad que el comité o los comités puedan ceder el uso de instalaciones deportivas y recreativas. Es el uso exactamente. Y creo que eso podría allanar mucho la posible discusión que pueda tenerse entre la junta directiva y el asesor legal del consejo. Eso sería básicamente lo que quería mencionar. Muchas gracias. No, perfecto. Yo creo, compañeros, que ahora lo que nos queda aquí nada más es que se reúna el asesor legal con los compañeros del Comité de Deportes para aclarar los puntos que hoy vimos acá, nos suban al Consejo Municipal para ya proceder como se debe. Hola. Don Luis, yo no sé, yo recomendaría también la presencia de Eugenio en esa reunión y me gustaría que tal vez de una vez si pudiéramos dejar la fecha y hora listas en este momento. No, perfecto, Rocío. Ustedes valoran si se reúnen con Luis Álvarez y con don Enio Rodríguez y nada más ahí ustedes se ponen de acuerdo para la fecha y la hora. De acuerdo. Estamos entonces. Perfecto, compañeros. Entonces creo que estamos y nada más quedamos a la espera de la reunión de los del comité con nuestro asesor legal y don Enio para que nos redacten el documento final. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.